¿Quién no ha escuchado alguna vez la cantinela de "Ojalá nos hubieran conquistado los ingleses"? Fuimos colonizados por la peor de las razas, que son los españoles. Quiero mencionarles que, por ejemplo, en Canadá fueron colonias francesas, inglesas. Miren la diferencia. En Estados Unidos fueron colonias inglesas. Y bueno, hasta aquí en Belice, pues fue una colonia de negros ingleses y yo creo que viven mejor que nosotros. La conquista de aquellos bola de rateros, que por eso toda Latinoamérica está hundida. La abuela era española. Pues vamos a hacer un repaso de las mayores maravillas que ha logrado el Imperio Británico a lo largo del mundo. Recordemos que una de las bases culturales de este imperio es su religión anglicana, una religión que tiene sus orígenes en un rey que decapitó a 2 de sus esposas. ¿Qué podía salir mal? El Imperio Británico fue caracterizado por un fuerte supremacismo blanco anglosajón protestante, que sin duda marcó todas las acciones anteponiendo su raza superior por encima de la supervivencia de todas aquellas a las que logró someter. El mestizaje de los anglosajones fue casi nulo en todas sus colonias. Fue por ello que los colonos británicos norteamericanos iban sistemáticamente desplazando a los indios de sus tierras para poder expandirse. No es de extrañar que las autoridades británicas promovieran que se repartiesen sábanas con viruela entre la población india para contagiarlos y diezmarlos. Los colonos ingleses comenzaron el genocidio de los indios del norte y sus hijos, los estadounidenses, lo culminaron, siendo Norteamérica la única región donde los pocos que quedaron fueron recluidos en reservas. Buena parte de los indios del oeste habían sido previamente integrados al Imperio español y evangelizados, como el famoso indio Jerónimo que hablaba español, y los protestantes los desplazaron de sus tierras o los masacraron. Los puritanos ingleses fueron además los únicos de todo el continente americano que ejecutaron brujas, inaugurando esta costumbre en el Nuevo Mundo. La mayor parte de católicos españoles, por el contrario, nunca creyó en esta superstición, la practicaron muy poco en la península y la Inquisición la terminó prohibiendo por ser absurda. En Australia, los aborígenes corrieron igual o peor suerte siendo igualmente borrados o relegados en reservas, y sufrieron maltratos hasta bien avanzado el siglo XX. Hasta finales de los años 50, todavía los anglosajones encadenaban a los aborígenes, incluidos niños. ¿Qué otro resultado cabría esperar cuando se convirtió a Australia en un vertedero de presidiarios a los cuales se les dio tierras y armas para que colonizaran la isla y poco a poco, masacre a masacre, fueron comiéndole el terreno a los aborígenes? En el siglo XIX, en la colonización de África, no borraron a la población porque ésta era mucho más numerosa, por lo que simplemente masacraron a una parte y la otra la transformaron en una casta de tercera categoría, ya que en la segunda estarían los irlandeses. África fue además la despensa de esclavos para suplir a otras colonias, muy en especial las de Norteamérica. Inglaterra era el segundo comerciante de esclavos más importante del mundo después de Portugal. El siglo XIX fue el siglo de la humillación para China. El Imperio Británico tenía un déficit comercial con el comercio chino, que tenía que suplir con plata para comprar mercancías allí. La idea británica fue sustituir esa plata por opio, inundando a China de drogadictos. El gobierno chino prohibió el opio y quiso frenar su avance. Esta y otras tensiones desembocaron en 2 guerras del opio, en las que estuvieron implicadas también otras potencias como Francia o Rusia. Finalmente, China pierde las guerras y el opio puede circular libremente. En 1840, Irlanda era ya parte del Reino Unido, es decir, no era una colonia, al menos en teoría. Entre los siglos XVI y XVIII, los católicos, la mayoría de la población, por ley, habían tenido prohibido comprar, heredar o arrendar tierras, votar, ocupar cargos políticos, vivir en ciudades o en las cercanías de estas, y no podían recibir una educación. Esto condenó a los católicos irlandeses a trabajar las tierras de los terratenientes, muchos de ellos ingleses, que poseían las tierras, siendo esta su única posibilidad para ganarse la vida. Eso, amigos míos, sí es un sistema de castas.
En un contexto de las malas cosechas de la patata, principal alimento de los irlandeses, producido por la ineficiente agricultura que practicaban esos terratenientes y por una plaga de un hongo, se produjo una colosal hambruna. El gobierno británico hizo intentos fallidos por frenar la hambruna. El principal problema seguía siendo que el mercado seguía su curso e Irlanda seguía exportando sus cultivos a Inglaterra mientras los irlandeses se morían de hambre. Para colmo, el nuevo gobierno canceló ayudas del anterior gobierno, agravando la situación. Charles Trevelyan, secretario del Tesoro y partidario del no intervencionismo, no solo no mostró compasión, sino que además dijo: esa hambruna era un juicio de Dios para darle una lección a Irlanda. Y él mismo produjo que se retrasasen ayudas que finalmente fueron concedidas a la isla. Más de 1 millón de personas perdieron la vida. Tampoco se podía esperar otra cosa de un imperio que tenía sus propios niños en Inglaterra trabajando interminables jornadas en las fábricas o en las minas, en las cuales les utilizaban porque eran pequeños y podían introducirse en ciertos huecos. Todo ello escrupulosamente legal. La India fue uno de los países más castigados por el dominio británico. En 1857 estalló una rebelión contra el dominio británico en la que murieron cientos de miles de indios. Y después de esta, la ejecución de los llamados cipayos continuó. Sin embargo, lo que verdaderamente sería mortal por aquellos lares serían las hambrunas. A partir de 1876 hubo sequías y desastres naturales en la India que produjeron una gran escasez de alimentos. A simple vista, no parece que la hambruna que se produjo en aquella época fuera culpa de los ingleses. Sin embargo, y pese a que los ingleses habían creado una comisión de la hambruna para solucionar el problema, los británicos se llevaron de la India unas 300.000 toneladas de grano a su metrópoli, lo que agravó la situación. A esta hambruna le siguieron 2 más muy cercanas en el tiempo y que duraron hasta 1900, en las que murieron decenas de millones de personas. Todas esas hambrunas fueron agravadas porque los británicos permitieron nuevamente que el mercado siguiera su curso y que se pudiera exportar decenas de miles de toneladas de grano cultivados en la India que podían haber servido para salvar muchas vidas. Los muertos de estas hambrunas a finales del siglo XIX superan a los habidos en la Unión Soviética de Stalin o las de la China de Mao. En 1902 termina la Segunda Guerra Anglo-Boer en Sudáfrica, que tuvo lugar entre los británicos y los holandeses. En esta segunda contienda, los ingleses metieron en campos de concentración a decenas de miles de mujeres y niños afrikaners. 20.000 de ellos murieron por las malas condiciones y la falta de alimentos. Años después, en 1917, los británicos toman Persia y justo comienza otra hambruna. Y es que las hambrunas en el Imperio Británico son todo un clásico. Las estimaciones van de 2 a 8 millones de muertos. Difícil saberlo, pero está claro que fueron muchos. La hambruna fue producida inicialmente por malas cosechas, pero fue alargada debido a que los ingleses bloquearon el país e impidieron las importaciones. Algunas teorías apuntan a que era una medida de presión para que el gobierno cediera el control sobre el petróleo a los ingleses. Y sí que es seguro que los intereses petrolíferos fueron las razones por las que Reino Unido urdió un golpe de Estado en el país para cambiar su gobierno por otro más sumiso en 1921. En 1919, en la India, concretamente en Amritsar, tuvo lugar una concentración de civiles contra el régimen colonial británico. Las tropas británicas arrinconaron a los civiles y dispararon indiscriminadamente contra ellos, causando casi 400 muertos y 1.200 heridos. Básicamente fue un gigantesco pelotón de fusilamiento contra población civil desarmada. Hablemos también de ese falso héroe llamado Winston Churchill, el Adolf Hitler británico, quien escribió su célebre frase: «Estoy muy a favor de utilizar gas venenoso contra esas tribus incivilizadas». Y aunque cuando Churchill escribió esto se refería a gas lacrimógeno, pronto se pasó a las armas más duras. Siendo Churchill secretario de Estado de la Guerra y el Aire, se usaron armas químicas en 1920 en Mesopotamia, y de 6.000 a 10.000 nativos de lo que hoy es Irak
fueron exterminados. En ese mismo año, 1920, se producía en Irlanda el Domingo Sangriento en un contexto de su guerra de independencia. Los ingleses sabían que algunos de los cabecillas independentistas estaban en el estadio de Croke Park para ver un partido de fútbol. La idea era arrinconarlos y detenerlos allí, pero alguien dio la alarma y los ingleses dispararon contra los civiles. Hubo 14 muertos y 65 heridos, entre ellos un niño de 14 años que quedó completamente mutilado. Siendo Francia aliada de Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial, los ingleses bombardearon buques franceses para que no cayeran en manos de los nazis. En principio parecía una buena idea, salvo por el detalle de que en el momento de bombardear esos buques, todo su personal francés estaba en el interior. Si así trata Reino Unido a sus aliados, imaginaos a sus enemigos. En esa misma guerra, los británicos dispararon contra náufragos indefensos e incluso hundieron varios barcos hospitales como el italiano Arno o el alemán Tübingen, que trasladaban heridos italianos y alemanes respectivamente con personal de la Cruz Roja. Pero lo peor de todo en esta guerra vino con el otro holocausto, el que Gran Bretaña cometió en Bengala, territorio que está entre Bangladesh y la India. Aunque no existe consenso acerca de las verdaderas causas que comenzaron esta hambruna, sí que es verdad que para continuar con la guerra, los ingleses se hicieron con buena parte del arroz de aquel territorio para alimentar a sus tropas, dejando a la población desabastecida. Literalmente les quitaron su comida de la boca y los mataron de hambre. Churchill, ya como primer ministro de Gran Bretaña, dejó morir despiadadamente a los bengalíes sin mostrar un ápice de compasión cuando se le pedían soluciones al problema. Es más, Churchill se negó a liberar reservas de alimentos para la población y respondió que si la comida era tan escasa, ¿cómo es que Gandhi no había muerto todavía? Además, la situación de hambre se vio agravada por la decisión de Churchill de reconvertir industrias de primera necesidad en fábricas de armamento para la guerra, afectando aún más al abastecimiento del pueblo. Y también destruyó tejido productivo en su política de tierra quemada para que los japoneses no pudieran beneficiarse de esos recursos si invadían la India. Entre 2 y 3 millones de personas murieron de hambre. El mundo permaneció en la ignorancia sobre este acontecimiento debido a la férrea censura del gobierno británico. Las atrocidades de Winston Churchill son perfectamente equiparables a las de Adolf Hitler. Durante la administración colonial británica en la India hubo 25 grandes hambrunas en total. No fue hasta que los británicos se marcharon que se acabaron las hambrunas. Entre 1920 y 1960 tuvo lugar la llamada rebelión de los Mau Mau en Kenia contra la administración colonial inglesa, y en la que también Churchill tuvo implicaciones. Los ingleses la aplacaron sin piedad, metiendo a decenas de miles de personas en campos de concentración, entre ellos muchos civiles que no tenían ninguna relación con esa rebelión. Las cifras oficiales apuntan a 2.000 muertos, pero otras estimaciones elevan la cifra a 20.000 muertos o más. Y no penséis que los campos de concentración británicos tenían los equipamientos de los campos de concentración nazi, con sus camas, sus letrinas, etc. Estos campos ingleses eran cárceles al aire libre que como mucho tenían alguna tienda de campaña. Después de la Segunda Guerra Mundial, las intervenciones británicas en otros países persistieron, concretamente asesinatos y golpes de Estado que fueron dirigidos por los servicios secretos de los británicos. La baronesa Daphne Park, trabajadora del MI6, confesó que ella misma organizó el asesinato del primer ministro electo del Congo, Patricio Lumumba, en 1961, el golpe de Estado en contra del primer ministro de Irán, Muhammad Mossadegh, en 1953, que benefició a los intereses petroleros británicos, los asesinatos que se cometieron en Irlanda del Norte, el envío de fascistas banderistas de regreso a Ucrania a principios de la década de los 50, etc. El colonialismo inglés también continuaba dándose ejemplos de matanzas como las que tuvieron lugar en la llamada Emergencia Malaya, en la que destaca el episodio de 1948, en la que masacraron 24 aldeanos dejando imágenes tan espeluznantes como esta. Especial mención merece el desconocido pueblo chagosiano, que habitaba en la isla de Diego García, en el archipiélago de Chago, en el Océano Índico.
En los años 60, para que los estadounidenses pudieran construir una base militar allí, los ingleses los expulsaron hacia las Islas Mauricio, donde llegaron sin ningún tipo de organización y fueron mal recibidos. Los chagosianos, a día de hoy, prácticamente han desaparecido. En 1972, en el conflicto de Irlanda del Norte, en una manifestación de civiles desarmados, el ejército británico abrió fuego contra ellos matando a 14 manifestantes. 6 de ellos tenían 17 años. Aunque el Imperio Británico ya se extinguió, sus huellas aún perduran y causan conflictos. Es el caso de las fronteras de varios países que causaron aún más muertes. La partición de la India, creando Pakistán y Bangladesh, con unas fronteras arbitrarias, trajeron consigo conflictos étnicos enormes que causaron miles de muertos. También las fronteras de Oriente Próximo y África, creadas entre Inglaterra y Francia, agruparon en los mismos países a etnias enemigas, lo que creó aún más conflictos. Como podemos ver en el mapa del Imperio Británico, la mayor parte de sus excolonias son hoy los países más pobres del mundo, y es que Gran Bretaña y en menor medida Francia son prácticamente los arquitectos del tercer mundo. De hecho, la inmensa mayoría de los territorios conquistados por Inglaterra nunca llegaron a ser ricos. Estados Unidos, Australia o Canadá se hicieron ricos sobre todo después de sus independencias. Antes de estas, sus economías eran mediocres. Singapur era un lugar súper pobre, hasta que obtuvo la independencia de Reino Unido y comenzó a hacerse inmensamente rico. Llegados a este punto, ahora os pregunto, ¿qué destino te hubiera gustado que hubieran tenido tus antepasados si lo hubieran conquistado los ingleses? ¿El del indio que se murió de hambre? ¿El del keniata que estaba en el campo de concentración? ¿El del irlandés que fue masacrado a sangre fría? Déjame tu respuesta en los comentarios.